Serio, ahora sí, vamos a hablar de la reforma laboral. Profe, ¿qué opina? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cómo vivió estas semanas en donde, bueno, se fue discutiendo en la Cámara de Senadores, se pasó a diputados, aprobado, se aprobó en diputados, vuelve a senadores por el artículo 44 y está el camino allanado para que se convierta en ley? Hay algunos recursos que pueden llegar a frenarla, pero prácticamente es imposible. ¿Qué opina usted, profe? ¿Cómo lo ve? Mira, yo, Argentina tiene un, un camino bastante complejo a la hora de hacer un análisis de en lo que es legislación laboral, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos, digo nosotros porque también estoy incluido en el contexto, no hemos sabido, y creo que lo veo así, ir haciendo una actualización periódica de lo que es el contexto del mundo del trabajo contemporáneo y las leyes que estipulan la estructura de una legislación laboral. Toda sociedad se sostiene sobre tres elementos que son fundamentales. Sí. ¿No? Un sistema económico que es el que te produce, de alguna manera, las riquezas del país, un sistema de relaciones jurídicas que son las que organizan socialmente, de alguna manera, esa estructura económica, y un sistema político que es el que avala, de alguna manera, estas dos estructuras. O sea, son tres patas que tiene una sociedad que no hay manera, o sea, vos no tenés forma de decir esta sí, esta no. Sí. Cuando una de estas estructuras falla, por la razón que fuese política, ideológica, se da una crisis y esa crisis trae una ruptura del sistema. Entonces, nosotros, y en la columna que no sé si salió ayer o hoy, yo hablo y lo pongo en signo de interrogación si es reforma o modernidad. Porque en realidad lo que sí veo es una extremadísima polarización desde la ideología y no desde los conceptos laborales, digámoslo de alguna manera. O sea, tenemos un oficialismo, ¿no? Que se ha consolidado a partir de determinadas estructuras y una oposición que y la reforma es buena o la reforma es mala. Sí. Y en el medio de esa polarización está el resto del país. ¿A quién le beneficia la ley? Son reformas. Yo pienso que la palabra reforma no está mal. O sea, si cada vez se habla de una reforma, Argentina necesita reforma. Necesitaba Ahora, actualizarse. sí, ahora la pregunta es, ¿estas reformas son para actualizar el sistema laboral argentino? ¿Son para estructurar una mejor forma de que esa base económica o ese sistema económico produzca y pueda salir adelante el país como lo que es? Argentina tiene no solo el recurso humano, Sí. sino también tiene el recurso natural para ser un país de potencia productiva. Y hay una cosa que es llamativa, que esto sí hay que hablarlo. En el contexto de la reforma y todo lo que se habla, no existe, y no lo digo yo, no. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a Sapsay, fuera de todo contexto ideológico, y hay una cosa que dice Sapsay: en toda la reforma no hay algo que le pueda beneficiar directamente al laburante, al trabajador. Entonces, estamos en una reforma de discusión jurídica, porque lo que estamos en el contexto de una discusión jurídica y no laboral. O sea, ¿esto a quién le beneficia? Y esto a quién no le beneficia. Entonces, es complejo a la hora de hacer el análisis. Modernidad,
cuando haces un análisis, por ejemplo, habíamos hablado un poquito, decía, 12 horas de trabajo con 12 horas de descanso, una flexibilidad. Uno de las batallas históricas del trabajador, no argentino, del movimiento obrero mundial, fue justamente las 8 horas de trabajo. Siempre se hablaba 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Bueno, con una flexibilidad de 12 horas de trabajo, hasta 12 horas, no es que vas a trabajar 12, puedes trabajar 10, sí, puedes trabajar 11, puedes trabajar 9. ¿Y dónde queda el espacio que cada persona le puede dedicar cuando haces un análisis también de otras estructuras laborales en cualquier otro lugar, lejos de aumentar la jornada laboral, las jornadas laborales se reducen. ¿No? O sea, es muy complejo lo que se está viviendo. Evidentemente, lo que hay detrás de la reforma, como en toda reforma y en cada signo político, hay un sello ideológico, ¿no? Sí, evidentemente. Total. Y por eso ese sistema económico, que de alguna manera es lo que estaba hablando al principio, se justifica con ese sistema político y con ese sistema jurídico. O sea, el sistema político hoy está ajustando el sistema económico a través de ese sistema jurídico. Entonces, que hay crisis en el contexto nacional, hay una crisis muy compleja, una crisis económica bastante compleja, la apertura de importaciones que nos beneficia, el consumo interno no funciona, no es menos, ya hay que admitirlo, ¿no? En 2 años han cerrado 22.000 empresas en la Argentina. Ayer leía Galeno, tengo un amigo que trabaja en Galeno justamente, cierran empresas, cierran industria. Entonces, la reforma laboral, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros? Y lo hablamos. Hay muchas cosas que se derogan, por ejemplo, el estatuto de periodista. ¿No cree que justamente, bueno, lo que mencionaba de las empresas que andan mal, el consumo, no tiene que ver justamente con lo que veníamos atravesando con la actual reforma, que bueno, no es la nueva que se va a sancionar, claro, sino con la actual, y no cree que justamente por eso se moderniza, entre comillas, y se beneficia ahora, según el gobierno oficialista, a las pymes? Y mira, yo... el mundo pyme no soy un tipo que se dedica a la economía ni al estudio ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sí veo en el contexto? Una pyme puede contratar hasta esta figura nueva, colaborador, asistente, no sé cómo se llama, ¿no? O sea, no lo registra en blanco. Y tiene pruebas de 6 a 8 meses. O sea, ¿no? 6 meses. 6 meses. O sea, vos estás a prueba 6 meses. A los 6 meses te despido y busco otro más. Yo pienso que uno siempre se tiene que equiparar hacia arriba y no hacia abajo. O sea, el periodo que hoy hay creo que es de 3 meses. O sea, si yo te contrato por 6 meses y te pongo a prueba 6 meses, o sea, son 6 meses de prueba. Y a los 6 meses te puedo despedir, decir, mira... ya no necesito tu servicio. O sea, lo que demostrar 6 meses que sos eficiente en un trabajo es como complejo. O sea, que la estructura laboral actual tiene problemas, ojo, ¿no? Sí. Que hay una forma bastante feudal, por decirlo de alguna manera, de hacer el análisis del trabajo, también. Pero también es verdad que el mundo cambió y nosotros nos estamos rigiendo con leyes estructurales del siglo XX. Claro. O sea, muchas de las implementaciones que hoy tiene lo que es la legislación laboral son de la década del 40 y de la década del 50. Y el mundo cambió. Entonces, actualizar la legislación laboral, pienso que está bien. Ahora,
¿Dónde No, está de el esta análisis? manera, claro. Yo ayer veía y analizaba uno de los videos de Archivo, Sí. ¿no? Que es el propio presidente que dice, hicimos esto en vacaciones para que la gente no se enterara. Si vos vas a hacer, o sea, y hay que buscar en los archivos, lo dice, en un fórum que hizo hace poco, lo hicimos, salud, Gracias. lo hicimos en vacaciones para que la gente no se enterara. Entonces, si vos tenés que hacer algo a escondida para que la gente no se entere, entonces Que también dame está. el derecho de la duda. Sí, aparte hubo una situación en donde Patricia Bullrich con el artículo 44 fue como, bueno, si pasa, pasa, ¿no? Claro. Y si no, bueno, lo No, lo Dijo que atienden lo y tenía eliminan, guardado bajo claro. 7 llaves, fue polémico también. Bueno, Claro. Anto, Profe, yo le quería, bueno, él hablaba del análisis que se puede hacer y para mí tocó puntos fundamentales esta ley. Nosotros lo podemos analizar desde, bueno, desde nuestra formación profesional, qué sé yo, como la justicia social, el banco de horas del que se habla, y podemos llevarlo al análisis que hizo Marx en su momento, digamos, justificando por qué trabajamos cierta cantidad de horas, por qué no, si somos productivos, si no. Mirá, hay una... o sea, es muy gracioso porque en mi especialidad en la base es justamente la filosofía marxista, ¿no? O sea, hay una frase muy... dice, a cada cual su capacidad, a cada cual su trabajo, ¿no? Y siempre escucho, el trabajo dignifica. No, el trabajo no dignifica, ojo. Hay una frasita, hay que trabajar porque el trabajo dignifica. No, el trabajo no dignifica, ustedes me disculpan. Lo que dignifica es el salario que vos percibís por lo que hacés. El esclavo tenía trabajo. pero no era digno. Entonces no es que el trabajo dignifica, lo que dignifica es lo que te pagan por lo que vos haces. Y que evidentemente en un contexto social cualquiera, o sea, no es lo mismo, o sea, yo pienso que cada cual cumple una función en un contexto social. Y hay que valorar el trabajo de todos. O sea, yo no puedo demeritar el trabajo de quien limpie piso porque soy, no sé, por un título que pueda tener. Yo siempre le digo, a la gente que más yo quiero en mi trabajo son a las que me llevan el café, a las que limpian el piso, las tías del comedor, como le decimos nosotros, porque cumplen una función. Si vos no sos capaz de valorar la función que cumple en ese trabajo, entonces es muy difícil de establecer una relación. Entonces, no es que el trabajo dignifica, lo que dignifica es el salario que vos percibís por lo que haces. Si lo que vos percibís por lo que haces no es valorado, entonces tu dignificación en el trabajo es casi igual a la dignificación del trabajo esclavo. Por eso se habla de alguna manera, en algún contexto, que es una reforma esclavista. Claro. Porque hay un aspecto que es la dignificación del trabajo. Que te paguen por lo que haces. Que había que revisar un montón de cosas, es cierto. No había duda. O sea, hay muchas cosas que se hicieron mal, como hay muchas cosas que se hicieron bien, ¿no? Y que había que hacer una revisión, es cierto. Ahora, no todo el mundo cae en la misma bolsa. Entonces, ¿Cómo medís, aparte, el trabajo que vos realizás, el que no realizás? ¿Con qué vara? ¿Y se mide la meritocracia en este caso? mira, vivimos en tiempos... es difícil la pregunta porque siempre el tema de que vos podés... ¿viste? El eslogan, si se quiere, o sea, se puede. Decreta lo que te llega, vos podés levantarte, y es como dice en el Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo. Vos podés ser, no sé, te voy a poner, si el contexto que te rodea no te ayuda, no te lo permite, puede ser lo que quieras. No llegas. Y no es por falta de voluntad, no es porque uno no quiera, uno no pueda, ¿no? Sencillamente porque el contexto no te lo permite. O sea, hay que revisar un poco
a veces yo reviso un poco las redes, por ejemplo, en Jujuy, que es una de las cosas de las que hablo. O sea, la cantidad de gente, leí una noticia hace 60.000 en Jujuy, yo no estoy hablando de todo lugar, en Jujuy, 60.000 aproximadamente personas, o sea, por un promedio, que buscan empleados, o sea, trabajadores en blanco que buscan otro empleo para poder llegar a fin de mes. Y te estoy hablando de que está registrado. Imagínate vos, aquel que no está registrado, o sea, que entonces ahí viene el tema, o sea, es muy difícil hablar. Pero hoy en Argentina creo que todos necesitamos por lo menos 2 o 3 trabajos como para llegar a fin de mes. Y la Sí, pregunta yo creo es, ¿te que parece? hace mucho tiempo. Claro, ¿no? Mis o padres sea, siempre tuvieron 2 laburos ahora, porque tenían que la pregunta vivir es, muchas cosas. ¿está bien o está mal? ¿Vos crees que tengas que tener 2 trabajos para poder...? No. Entonces, Encima 2 trabajos de mínimo, ¿no? Después puedes tener mucho sí, más. hoy por ejemplo vos tenés un profesional registrado en blanco a la mañana y a la tarde está haciendo otro trabajo autónomo o como monotributo para poder solventar. Hay muchas cosas inclusive que te chocan, porque te dice, bueno, yo le digo a mis hijos, no sé, tenés que estudiar, hacerte un profesional, y después te das cuenta y dices, bueno, pero ¿profesional para qué? Y el hecho de ser profesional tampoco te salva, digamos, de que te va a ir bien o te asegura que El vas a ser tener profesional trabajo. no te garantiza que vos puedas tener por lo menos ese nivel Claro. estándar. El ascenso social, que a veces lo confundimos con el concepto de vivir bien, ¿no? ¿Qué es lo que es vivir bien? Tener una casa, no sé. Y tenemos esos conceptos a veces de el vivir bien. Entonces, yo lo que sí creo que estamos en una disyuntiva muy compleja, no solo en el contexto político que hay en el país. Sí. O sea, hay una polarización muy extrema. Tenemos una sociedad tan compleja a la hora de hacer el análisis, por ejemplo, o sea, esto fue lo que votamos. Sí, esto fue lo que votamos porque nosotros no tenemos, digo tenemos en el sentido, yo siempre hablo y me incluyo, esto fue lo que votamos. Sí, esto fue lo que votamos y es cierto. O sea, a los que votan, porque yo, por ejemplo, yo no voto por mi calidad de migratoria, pero esto fue lo que votamos, no porque quisimos, sino porque no sabemos, y no es que no sabemos votar, es que no tenemos como sociedad, y es una pena también que Argentina sea uno de los países que más cultura política haya tenido en la historia de Latinoamérica y sea uno de los países hoy que esa cultura política y la educación política de sus ciudadanos se vea restringida. Entonces, voy a decir, bueno, estoy entre la reforma, la modernidad y... Profe, ¿qué cree que con esta reforma los ciudadanos en general perdemos derechos? Mira, establezcamos que es un derecho, ¿no? Eso es lo primero. ¿Derecho a qué? ¿No? Cuando se hablan de derechos humanos, por ejemplo, todo el mundo se va siempre a... Vos hablas de derechos humanos y todo el mundo se va, no sé, a la dictadura militar. Y la ONU tiene como 32 derechos humanos. Hay 5 derechos que son básicos en el ser humano. ¿Cuáles? Trabajo, salario, Vivienda. casa, salud y educación. Después otros te pueden faltar, otros no. Pero esos cinco derechos los tenés que, por la existencia misma, tenerlos. Si vos no tenés trabajo, no tenés salario, no tenés salud, no tenés vivienda, ¿en qué contexto social? Entonces,
¿cuáles son los derechos que no pueden privar? O sea, no te están privando del derecho al trabajo. Lo que te están privando de alguna manera es la posibilidad de un salario que te permita esa dignificación como ser humano, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo te voy a censurar o te voy a limitar esto y esto. O sea, yo no tengo el derecho, no sé, del ocio después de haber trabajado 8 horas. O sea, ahora tengo que trabajar 13 o 14 o 12 o 11, o las vacaciones que son merecidas, o sea, establezcamos, y vos me decías, la justicia. ¿Qué es lo justo? Probablemente y siempre pasa por la subjetividad Claro. del concepto humano. Probablemente lo que sea justo para vos, para otra persona no sea justa. Entonces, yo creo que es justo que me subas el salario, pero el que te paga dice, ¿sabes qué, Flor? Esa es tu visión de la justicia, la mía no es esa. Pero sería todo muy subjetivo ahí, profe. Muy bien. Debatiríamos años, porque y es como la verdad, no existe la verdad, porque para mí una cosa es una cosa, para usted otra cosa. No, sí existe la verdad, ¿no? Y no todo pasa por la subjetividad. Justamente para que el que te pague a vos no te diga que lo que él cree justo y vos le contradiga que no, para eso se establece que, espera un momentito, yo por este trabajo se establece esto. Si vos faltás, si vos te ausentás, yo tengo el derecho de decir, mira, vos no cumplís con esto. Y del otro lado igual. O sea, vos venís, vos trabajás, vos te esforzás, bueno, esto es lo que te toca. Ahora, yo lo que no puedo es, en esa relación, sobrevaler mi posición, porque soy el que te pago, decir, si querés, lo aceptás, y si no, no. Y ahí está la diferencia de la justicia, ¿no? Y ahí está el elemento del derecho. O sea, no es que pasa por la subjetividad, ¿no? Entonces, esa relación que establecemos como seres humanos, en el contexto de las relaciones sociales que establecemos, es lo que nos permite a nosotros como sociedad establecernos. El ser humano, la única forma que encontró de supervivencia fue justamente las relaciones que establecemos nosotros. Y lamentablemente estamos en un contexto de que esas relaciones sociales cada vez se eliminan y cada vez se agrietan muchísimo más. Entonces, la supervivencia humana y todo lo que concierne a eso va justamente en ver cómo nosotros podemos establecer esa relación. Excelente, profe. La verdad que espectacular. Me gustó mucho la columna. Para despedirlo, profe, le agradecemos obviamente siempre su tiempo, sus conocimientos. Adri decía, hola chicos, saludos a todo el matutino. Modernización, profe, decía Paqui. Adriana, cuánta razón tiene el profesor. Se opina según la inclinación política sobre la reforma laboral. Jones, nuestro amigo, dice, buen día chicos, buen día, profe. Acá en una droguería, por ejemplo, toman gente por 3 meses y por más que trabajen bien, los echan igual y traen a otra persona. Con la extensión de 6 meses a 8 va a ser un caos. Facu dice, la verdad no es subjetiva, si ella no me ama y es la única verdad. Lo justo sería que después de los meses de prueba te contraten y no te echen si vamos al caso, ¿no? Bueno, profe, gracias nuevamente por venir, por compartir todo, gracias a la gente que se prende al debate.